¿Alguna vez te han reemplazado por alguien a quien amabas de verdad? A Vanessa sí. 3 meses de matrimonio y su esposo confesó que se había enamorado de su jefa. Se sintió sustituida, humillada, como si no fuera lo suficientemente buena. Pero lo que sucedió después de esa traición cambió todo en su vida. Porque a veces, cuando pierdes a la persona equivocada, el universo te prepara para encontrar a la persona correcta. Y mira, el reencuentro con el ex en la playa. No vas a creer el giro de los acontecimientos. Quédate hasta el final, porque esta historia te conmoverá y te hará volver a creer en el amor verdadero. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. Vanessa Costa tenía 29 años cuando descubrió que el amor de su vida era una mentira. No fue a través de mensajes escondidos en el celular, ni por marcas de lápiz labial en los cuellos de camisa. Fue mucho peor que eso. Fue mirándolo a los ojos y dándose cuenta de que ya no había nada allí, solo vacío y quizás pena. El matrimonio había comenzado como un cuento de hadas. Pedro era todo lo que ella siempre soñó encontrar. Amable, atento, exitoso. Trabajaba en una multinacional y tenía esa forma segura de ser de alguien que sabía exactamente a dónde quería llegar en la vida. Se conocieron en un evento corporativo donde Vanessa estaba presentando un proyecto de diseño para una de las empresas asociadas. Él se acercó a ella durante el cóctel, elogió su trabajo y le pidió su número. El noviazgo fue intenso, apasionado, y en 6 meses ya estaban comprometidos. 2 meses después, casados. Las primeras semanas fueron mágicas. Vanessa decoró el apartamento con plantas, compró juegos de sábanas nuevos, preparaba cenas especiales. Ella quería construir algo sólido, un verdadero hogar. Pedro parecía feliz. Sonreía cuando llegaba a casa, la abrazaba por detrás mientras cocinaba, decía que era el hombre más afortunado del mundo. Y Vanessa creía con cada fibra de su ser. Pero entonces, sin previo aviso, todo cambió. No fue de un día para otro. Fue un desliz lento y silencioso, como arena escurriéndose entre los dedos. Las conversaciones durante la cena se fueron acortando. Los besos de buenas noches se volvieron automáticos y las excusas comenzaron a aparecer. Reuniones que se extendían hasta tarde, viajes de última hora, fines de semana en la oficina. Vanessa sentía que algo andaba mal, pero no quería verlo, porque verlo significaba admitir que lo estaba perdiendo. Y ella no estaba lista para eso. En el 3er mes de matrimonio, Vanessa decidió darle una sorpresa. Compró una botella de vino, preparó una cesta con quesos y frutas y fue hasta su oficina. Quería rescatar esa conexión que parecía estarse perdiendo. Quería mostrar que todavía le importaba. Pero cuando llegó al piso donde él trabajaba, el ambiente era extraño. La gente evitaba mirarla a los ojos. Algunos susurraban. Vanessa sintió un nudo en el pecho y entonces escuchó su nombre mencionado en un pasillo. Una compañera de Pedro comentaba en voz baja con otra: «Pobre Vanessa, ni siquiera sospecha. Todo el mundo aquí lo sabe. Es humillante». Su mundo se desmoronó antes incluso de entender completamente lo que estaba pasando. Dejó caer la cesta sobre una mesa cualquiera y fue directo a su despacho. Pedro estaba allí, al teléfono, pero cuando la vio parada en la puerta, palideció. Colgó el teléfono lentamente y antes de que pudiera decir nada, Vanessa preguntó. Su voz salió más firme de lo que imaginaba. «¿Es verdad, Pedro? ¿Hay otra persona?» Él no lo negó. Tal vez hubiera sido más fácil si lo hubiera negado. Pero solo suspiró.
como si estuviera aliviado de poder finalmente decir la verdad. Le contó que estaba enamorado de Jane Alencar, su jefa, una mujer mayor, poderosa, influyente. Alguien que, según él, lo entendía de una manera que Vanessa nunca pudo. Dijo eso mirando hacia abajo, sin coraje para mirarla a los ojos. Y Vanessa se quedó allí, parada, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Jane Alencar. El nombre resonó en la mente de Vanessa como un golpe. Conocía a esa mujer. La había visto algunas veces. Era el tipo de mujer que comandaba salas enteras con una mirada. Elegante, confiada, inalcanzable. Y ahora, ella era la razón por la que el matrimonio de Vanessa estaba terminando. El dolor que sintió Vanessa no fue solo de traición, fue de sustitución. Como si ella no fuera suficiente. Como si todo lo que ofreció no hubiera sido suficiente. Esa noche, Vanessa volvió a casa en silencio. Pedro ni siquiera intentó detenerla. Hizo las maletas con las manos temblándole. Tiró ropa dentro de una maleta, sin importarle lo que llevaba. Se quitó el anillo de boda del dedo y lo dejó encima de la encimera de la cocina, junto a una nota que solo decía adiós. Y se fue. Cerró la puerta tras de sí y no miró hacia atrás. Fue al pequeño apartamento que había heredado de su abuela. Era un lugar simple, con muebles antiguos y olor a humedad. Pero era suyo, y en ese momento era todo lo que tenía. Vanessa se tiró en el sofá viejo y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Lloró hasta no tener más fuerzas. Lloró por la mujer que era, por la confianza que había depositado en alguien que no lo merecía, y lloró por el miedo que ahora la consumía. No era el miedo a quedarse sola, era el miedo a no volver a ser amada, a no volver a creer que alguien podría mirarla y elegirla de verdad. El silencio del apartamento era ensordecedor. La soledad pesaba sobre sus hombros como un manto invisible. Y por primera vez en su vida, Vanessa sintió que estaba completamente perdida. No sabía cómo seguir adelante. No sabía si lo conseguiría. Todo lo que sabía era que la mujer que la miraba en el espejo estaba rota. Y juntar los pedazos parecía una tarea imposible. Las primeras semanas fueron como vivir bajo el agua. Todo parecía distante, amortiguado, irreal. Vanessa se despertaba todos los días, sin saber exactamente por qué se despertaba. Miraba el techo de la habitación, las manchas de humedad que formaban dibujos extraños, y se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Cómo una vida que parecía tan segura se había desmoronado tan rápido. Evitaba todo y a todos. Apagó las notificaciones del celular porque no soportaba ver los mensajes de amigos preguntando cómo estaba. No tenía respuesta para eso. ¿Cómo estaba? Destrozada, humillada, vacía. Pero ¿cómo explicar eso sin desmoronarse de nuevo? Entonces era más fácil simplemente no responder, no mirar, no sentir. Los espejos se convirtieron en sus mayores enemigos. Vanessa pasaba por delante de ellos con la mirada baja, incapaz de enfrentarse a su propio reflejo. Porque cuando se miraba a sí misma, todo lo que veía era la mujer que no fue suficiente, la mujer que fue cambiada, sustituida. Y esa imagen dolía más que cualquier palabra que Pedro hubiera podido decir. Las redes sociales eran un territorio prohibido. Sabía que si entraba, vería fotos de él. Tal vez incluso fotos de los dos juntos aún publicadas, como si ese matrimonio hubiera sido real. Y no estaba lista para eso. No estaba lista para ver su vida seguir adelante mientras la suya estaba parada, congelada en ese momento de dolor. Pero lo peor de todo no era la ruptura en sí.
Vanessa ya había pasado por rupturas antes. Lo peor era la sensación de haber sido fácilmente descartada, como si los meses que vivieron juntos no hubieran significado nada, como si ella pudiera ser borrada de su vida sin dejar ninguna marca. Y peor aún era la pregunta que martilleaba en su cabeza todos los días. ¿Qué tenía Jane que yo no tengo? ¿Por qué ella y no yo? Vivir parecía una tarea agotadora. Levantarse de la cama requería esfuerzo. Ducharse parecía innecesario. Comer era algo mecánico, sin sabor, solo para no desmayarse. Vanessa solo estaba existiendo, no viviendo. Y parte de ella se preguntaba si alguna vez volvería a sentir que vivir valía la pena. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Ocurrió en una mañana común. Cuando Vanessa se despertó y se dio cuenta de que el dolor, aunque todavía estaba allí, ya no era insoportable. Era solo dolor. Y dolor estaba aprendiendo. Era algo que podía ser llevado. No necesitaba ser curado inmediatamente. Podía simplemente existir mientras la vida continuaba a su alrededor. La rabia comenzó a surgir. Una rabia limpia, necesaria. No era rabia destructiva. Era la rabia que ardía por dentro y pedía acción. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo pudo tirar todo lo que construimos y, lo más importante, por qué estoy aquí, destruyéndome por alguien que no me valoró? Fue esa rabia la que la sacó de la cama, la que la hizo abrir las cortinas y dejar entrar el sol, la que la hizo tomar una ducha larga, lavarse el pelo, aplicarse una crema que olía a lavanda. Pequeños gestos, pero gestos que significaban que todavía estaba aquí, todavía estaba de pie. Vanessa decidió volver a trabajar, no porque necesitara el dinero inmediatamente, sino porque necesitaba un propósito. Algo que la hiciera levantarse de la cama con una razón. Llamó a la agencia de diseño donde había trabajado antes de casarse. Y para su sorpresa, la recibieron con los brazos abiertos. Tenían proyectos acumulados. La necesitaban. Y escuchar eso, escuchar que alguien la necesitaba, fue como un bálsamo para el alma herida. Los primeros días fueron difíciles. Sentarse frente al ordenador y tratar de ser creativa, cuando la mente estaba llena de pensamientos dolorosos, parecía imposible. Pero poco a poco, el trabajo comenzó a funcionar como terapia. Cada proyecto concluido era una pequeña victoria. Cada elogio de un cliente era una prueba de que ella tenía valor, de que era buena en lo que hacía, de que era más que solo la mujer que Pedro abandonó. Vanessa comenzó a hacer algo que no hacía en mucho tiempo. Comenzó a cuidarse a sí misma, no por obligación, sino porque quería. Arregló la casa que había estado en caos durante semanas. Pintó las paredes de la sala de un tono suave de azul. Cambió los muebles de lugar. Compró plantas nuevas y las puso en la ventana donde les daba el sol. Cada cambio era simbólico. Era como si estuviera reconstruyendo no solo el espacio a su alrededor, sino también la persona que era por dentro. Un sábado, Vanessa se despertó y tomó una decisión. Iba a salir de casa. No para ir al supermercado o a la farmacia, sino para salir de verdad. Para respirar. Para ver gente. Para recordar que el mundo seguía girando y que ella era parte de él. Se puso ropa bonita, se pintó los labios, cogió el bolso y salió. No tenía un destino fijo. Solo quería caminar, sentir el viento en la cara, mirar escaparates, hacer cosas normales que la gente normal hace. El centro comercial estaba lleno cuando llegó. Había familias con niños, parejas de la mano, grupos de amigas riendo fuerte. Y por primera vez en semanas, Vanessa no sintió envidia. No sintió que estaba perdiendo algo.
sintió solo que estaba allí, presente, viva. Compró un cappuccino en una cafetería con encanto y caminó por los pasillos sin prisa. El olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume caro que venía de las tiendas de cosméticos. Había música ambiental sonando suavemente. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Y eso era exactamente lo que Vanessa necesitaba. Ella no lo sabía aún, pero ese día cambiaría todo. Ese simple acto de salir de casa, de elegir vivir en lugar de solo existir, estaba a punto de ponerla en un camino completamente nuevo. Un camino que nunca habría imaginado. Mientras caminaba distraída, mirando un escaparate de libros, admirando las coloridas portadas y los títulos que prometían mundos diferentes, Vanessa no se dio cuenta de la persona que venía en dirección opuesta. Sus pensamientos estaban lejos, navegando entre los estantes imaginarios de esa librería, y entonces, sin previo aviso, sucedió. El impacto fue suave, pero suficiente para que el vaso de cappuccino que Vanessa sostenía se le escapara ligeramente del control. El líquido caliente salpicó hacia adelante, impactando de lleno la camisa de un hombre que caminaba distraído en dirección opuesta. Vanessa abrió los ojos horrorizada e inmediatamente comenzó a disculparse atropelladamente. Lo siento mucho. Juro que no fue mi intención. Estaba completamente distraída mirando el escaparate y no lo vi venir. Discúlpeme de verdad. Yo pagaré la tintorería. Está todo bien, interrumpió una voz grave, firme, pero extrañamente tranquila. Vanessa finalmente levantó la vista y sintió que le faltaba el aire por un segundo. El hombre frente a ella era alto, debía medir más de 1,80 m. Cabello oscuro ligeramente peinado hacia atrás, algunos mechones rebeldes cayendo sobre la frente. Barba bien recortada que contorneaba un rostro de rasgos marcados. Y los ojos eran de un marrón profundo, que parecía ver más allá de lo que estaba en la superficie. Vestía un traje de corte impecable, probablemente italiano, y el reloj en la muñeca era discreto, pero claramente caro. El tipo de reloj que no grita riqueza, solo susurra con elegancia. Sacó un pañuelo del bolsillo interior del saco, con movimientos calmados, y comenzó a secar la mancha de café en la camisa blanca sin mostrar irritación. Al contrario, había una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Solo espero que no esté caliente el café», dijo él, mirando a Vanessa con un brillo divertido en los ojos. «Suelo preferir el frío». Vanessa sintió que su rostro se calentaba y soltó una risa nerviosa, todavía avergonzada. Estaba siendo demasiado amable para alguien a quien acababan de manchar la ropa. La mayoría de la gente se habría quejado, puesto mala cara, tal vez incluso sido grosera, pero él parecía tranquilo con la situación. «Lo siento mucho de verdad», repitió Vanessa, esta vez más tranquila. Estaba completamente en las nubes. «Les pasa a los mejores», respondió él, guardando el pañuelo de vuelta en el bolsillo, y por lo visto, estaba muy concentrada en ese escaparate. ¿Algún libro interesante? Vanessa miró hacia atrás, a la librería que estaba observando. En realidad no, solo estaba caminando, pensando. «Los mejores paseos son así», dijo él, y había algo en el tono de su voz que era reconfortante. Sin destino, sin prisa. Hubo una pausa breve, donde los dos se miraron por más tiempo de lo que sería normal entre extraños. Vanessa se dio cuenta de que él no la estaba mirando con el tipo de interés superficial al que estaba acostumbrada a ver. No era una mirada que la desnudara o que la evaluara. Era una mirada curiosa, genuinamente interesada en quién era ella, y eso la desarmó completamente. «Bueno, creo que le debo al menos una camisa nueva», dijo Vanessa, tratando de romper el momento. Él sonrió más abiertamente esta vez. «No es necesario, pero si quiere compensarme, puede indicarme dónde compró ese café. Por el olor debe ser bueno». Vanessa señaló la cafetería unos metros atrás. «Es allí, y sí, es muy bueno, o lo era,
antes de que le tirara la mitad encima. Él se rió, un sonido bajo y agradable. Entonces estamos a mano. Usted me mostró dónde encontrar un buen café. Yo no hice un escándalo por haber sido atacado por un capuchino asesino. Vanessa se rió también y se dio cuenta de que era la primera vez en semanas que se reía de verdad. No una risa forzada o educada, sino una risa que venía del fondo del pecho. Bueno, voy a dejarlo ir a ocuparse de esa mancha, dijo Vanessa, dando un paso hacia atrás. Buena suerte con sus pensamientos, respondió él, asintiendo ligeramente con la cabeza. Y cuidado con otros transeúntes desprevenidos. Ella sonrió y siguió adelante sintiendo algo extraño en el pecho. No era atracción, al menos no todavía. Era más como una curiosidad, una sensación de que ese encuentro, por más breve y accidental que fuera, tenía algo diferente, algo especial. Vanessa continuó caminando por el centro comercial, pero ahora su mente estaba dividida entre los pensamientos que la atormentaban durante semanas y ese extraño de mirada profunda y sonrisa amable. Entró en la librería, más por impulso que por ganas reales de comprar algo. Caminó entre los estantes, pasando los dedos por los lomos de los libros, leyendo títulos sin prestar realmente atención. Fue cuando llegó a la sección de arte que algo le llamó la atención. Un libro grande de tapa dura con reproducciones de pinturas impresionistas. Vanessa siempre tuvo debilidad por Monet, por la forma en que capturaba la luz, la sensación de movimiento congelado en el tiempo. Cogió el libro y comenzó a hojearlo, perdiéndose en las imágenes. Parece que el universo insiste en ponernos en el mismo pasillo. Vanessa casi deja caer el libro. Se giró rápidamente y allí estaba él de nuevo. El hombre del café, ahora sin el saco, solo con la camisa blanca aún ligeramente manchada, las mangas remangadas hasta los codos. Sostenía una biografía de algún emprendedor famoso y tenía esa misma sonrisa en el rostro. ¿Me está siguiendo?, preguntó Vanessa, tratando de sonar seria pero sin poder ocultar el tono juguetón. Técnicamente la librería es pública, respondió él, acercándose, y realmente necesitaba algo para leer. Pero admito que es una coincidencia interesante. Miró el libro que Vanessa sostenía. ¿Impresionismo? Buen gusto. ¿Usted sabe de arte?, preguntó Vanessa curiosa. Saber sería exagerar, dijo él, pero lo aprecio, especialmente Monet. Hay algo en la forma en que pintaba el agua que siempre me fascinó, como si estuviera capturando algo que no debería ser posible capturar. Vanessa sintió una punzada de sorpresa. Era exactamente como ella siempre describía a Monet, como si pintara no lo que veía, sino lo que sentía al verlo. Conversaron allí mismo, entre los estantes de libros sobre arte, sobre cómo la vida a veces parece una pintura impresionista, bonita cuando se ve de lejos, pero confusa cuando se mira de cerca. La conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Vanessa se encontró hablando de cosas que no compartía con cualquiera, sobre cómo estaba redescubriendo quién era, sobre cómo estaba aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Él escuchaba con atención, haciendo preguntas, pero sin invadir. Y cuando hablaba, sus palabras tenían peso, como si fueran cuidadosamente elegidas. Vanessa descubrió que se llamaba Mauricio Duarte, que trabajaba con inversiones y tecnología, que viajaba frecuentemente, pero que siempre volvía a la ciudad porque era donde se sentía en casa. ¿Y usted?, preguntó Mauricio. ¿Qué hace cuando no está atacando a personas inocentes con café? Vanessa se rió. Trabajo con diseño. Creo cosas, o al menos lo intento. Estoy seguro de que hace más que intentarlo, dijo él con sinceridad. Se nota por la forma en que mira las cosas. Tiene una mirada de quien ve más allá de lo obvio. Vanessa sintió que su rostro se calentaba, pero esta vez no era vergüenza. Era algo más cercano al reconocimiento, como si alguien finalmente la estuviera viendo de verdad. Disculpe, ni siquiera me presenté bien, dijo Vanessa. Mi nombre es Vanessa,
Mauricio extendió la mano con una sonrisa. Un placer conocerla oficialmente, Vanessa. Mauricio. Ella le estrechó la mano, sintiendo el apretón firme y cálido. Y cuando sus ojos se encontraron una vez más, Vanessa sintió ese extraño cosquilleo en el estómago que no sentía en mucho tiempo. Conversaron por unos minutos más, hasta que Mauricio miró el reloj e hizo una mueca. Lamentablemente, tengo una reunión en media hora, dijo, pareciendo contrariado. Pero fue un placer, Vanessa. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Preferiblemente, sin café involucrado la próxima vez. Extendió la mano de nuevo y Vanessa la estrechó. El apretón fue firme y cálido. Y cuando sus ojos se encontraron una vez más, había algo allí. Una promesa silenciosa. Una posibilidad. El placer fue mío, dijo ella, y se dio cuenta de que era verdad. Mauricio sonrió una vez más. Asintió ligeramente y salió de la librería con pasos confiados. Vanessa se quedó allí parada sosteniendo el libro de Monet, sintiendo como si algo hubiera cambiado. No sabía exactamente qué, pero sabía que ese hombre, ese extraño que había conocido por casualidad, había dejado una marca. Y de algún modo inexplicable, estaba segura de que lo volvería a ver. Los días siguientes fueron extraños para Vanessa. Se encontró pensando en él más de lo que le gustaría admitir. No era obsesión. No era esa pasión arrolladora que te consume y te hace olvidar todo. Era algo más sutil, más constante. Una curiosidad que no se apagaba. Un recuerdo que volvía en los momentos más inesperados. Cuando estaba trabajando en un proyecto, de repente se veía pensando en su sonrisa, en la forma en que había sido amable sin ser empalagoso, en la forma en que la miraba, como si realmente estuviera prestando atención a lo que ella decía. Era raro encontrar a alguien así, alguien que escuchaba de verdad, que hacía preguntas porque quería saber las respuestas, no solo para llenar el silencio. Vanessa se preguntaba si él también estaba pensando en ella. Probablemente no. Debía estar ocupado con reuniones importantes, con negocios millonarios, con una vida demasiado llena para acordarse de una mujer que le había tirado café encima en un centro comercial. Pero aún así, ella no podía evitarlo. Su mente volvía a él como un imán. El miércoles siguiente, durante la pausa del almuerzo, Vanessa decidió salir de la oficina. Hacía un día bonito, con sol suave y una brisa agradable, y ella no quería comer una vez más frente al ordenador. Había una cafetería en el centro que le gustaba. Un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera y plantas en las ventanas. El tipo de lugar donde se podía sentar sola sin sentirse solitaria. Entró, pidió un sándwich natural y un zumo de naranja y buscó una mesa vacía. Fue cuando lo vio. Sentado solo cerca de la ventana, leyendo el periódico con una taza de café delante. Mauricio estaba de camisa azul clara, sin corbata, las mangas remangadas de nuevo en ese estilo casual pero elegante. Las gafas de lectura descansaban en la punta de su nariz mientras pasaba las páginas con atención. El corazón de Vanessa dio un vuelco. Por un segundo pensó en irse antes de que él la viera. No quería parecer desesperada, como si lo estuviera persiguiendo. Pero antes de que pudiera decidir, él levantó la vista y sonrió. Esa misma sonrisa que ella había guardado en la memoria. Mauricio se quitó las gafas, dobló el periódico y le hizo un gesto para que se acercara. Vanessa llenó sus pulmones, se ajustó el bolso al hombro y caminó hasta su mesa tratando de parecer casual. «Parece que el universo es insistente de verdad», dijo él, levantándose para saludarla. «Creo que estamos destinados a encontrarnos en lugares con café». Vanessa se rió, sintiendo la tensión en sus hombros disminuir. «Mientras no esté usted en mi línea de fuego esta vez, creo que estamos a salvo». Él gesticuló hacia la silla de enfrente.
¿Quiere unirse a mí? Prometo que sostendré mi café con firmeza. Él aceptó y se sentó, poniendo su bandeja sobre la mesa. Había algo reconfortante en ese momento, como si fueran viejos amigos reencontrándose, no dos personas que apenas se conocían. ¿Trabaja por aquí?, preguntó Mauricio, apartando el periódico. A unas pocas cuadras, respondió Vanessa. ¿Y usted? Tengo una oficina en la Avenida Paulista, pero me gusta escapar de vez en cuando. Ese lugar puede ser sofocante cuando te quedas demasiado tiempo entre paredes de cristal. Vanessa estuvo de acuerdo. Lo entendía perfectamente. A veces se necesita aire, un lugar que no sea solo funcional. La conversación fluyó sin esfuerzo, como agua bajando por un arroyo. Hablaron sobre trabajo, sobre lo extraño que era vivir en una ciudad tan grande y aún así sentirse tan pequeño a veces. Hablaron sobre viajes. Mauricio contó sobre un viaje a Japón, donde quedó fascinado por la precisión y la calma de la gente, por la forma en que transformaban las cosas más simples en arte. Vanessa habló sobre un viejo sueño de conocer París, no por la Torre Eiffel o los puntos turísticos obvios, sino por los museos, las galerías pequeñas, las calles estrechas, donde los artistas callejeros pintaban cuadros que nunca serían famosos, pero que tenían alma. «Tiene que ir», dijo Mauricio. «La vida es demasiado corta para dejar sueños archivados». Vanessa sonrió, pero la sonrisa llevaba una punzada de melancolía. Es que a veces se dejan los sueños de lado para apoyar los sueños de otras personas y, cuando te das cuenta, ya no sabes cuáles eran los tuyos. Mauricio la miró con una expresión que la hizo desviar la mirada por un instante. Había comprensión en esa expresión, como si él supiera exactamente de lo que ella estaba hablando, sin que ella necesitara explicar. «¿Y ahora?», preguntó él, con la voz más baja, más amable. «¿Está rescatando esos sueños?». Vanessa respiró despacio. «Lo estoy intentando. Me estoy reconstruyendo, ¿sabe? Después de haber sido rota». Ella no había planeado decir eso. Las palabras simplemente salieron, y tan pronto como salieron, sintió un peso levantarse de su pecho, como si finalmente hubiera admitido en voz alta algo que había estado cargando sola. Mauricio no hizo preguntas invasivas, no pidió detalles, solo asintió, como si entendiera que algunos dolores no necesitaban ser explicados para ser respetados. «¿Sabe lo que aprendí?», dijo él, girando la taza de café entre las manos. «Algunas personas no nos traicionan porque no nos amen. Nos traicionan porque no saben amar de verdad, porque nunca aprendieron. Y eso no es culpa nuestra, es de ellas». Vanessa sintió ardor en los ojos. Esas palabras tocaron algo profundo, una herida que ella pensaba que había logrado esconder de todo el mundo. Pero él la había visto, y en lugar de fingir que no la veía, le había ofrecido comprensión. «Gracias», susurró ella. «Usted ni siquiera me conoce bien, pero gracias por decir eso». «No necesitamos conocer a alguien durante años para reconocer el dolor», respondió él. «Y usted no merecía lo que le hicieron. Eso lo sé sin necesitar detalles». Se quedaron allí por más de 2 horas. El almuerzo se convirtió en café, que se convirtió en más conversación. Vanessa perdió la noción del tiempo, y por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en el pasado. Estaba completamente presente en ese momento, en esa mesa, con ese hombre que parecía ver más allá de las máscaras que ella usaba. Cuando finalmente se despidieron, Mauricio cogió su celular y se lo extendió a ella. «¿Puedo tener su número? Me gustaría no depender solo del destino para encontrarnos de nuevo». Vanessa sintió que su pulso se aceleraba. Marcó su número en el celular de él y le dio el suyo también. Cuando sus dedos se tocaron al intercambiar los aparatos de vuelta, sintió una electricidad que no sentía en mucho tiempo. «Hablamos pronto», dijo él, guardando el celular en el bolsillo. «Hablamos», repitió Vanessa sonriendo. Salió de la cafetería flotando. No era solo la posibilidad de algo nuevo. Era la sensación de haber sido vista.
de haber sido escuchada, de haber encontrado a alguien que no temía su equipaje, sus cicatrices. Y eso, por sí solo, ya era demasiado raro. Esa noche, mientras estaba en casa, su celular vibró. Era un mensaje de Mauricio. Fue bueno encontrarte hoy. Espero que no te hayas retrasado mucho por mi culpa, y espero también que podamos repetirlo pronto. Vanessa sonrió y respondió. Fue bueno encontrarte también, y no te preocupes, valió cada minuto de retraso. En los días siguientes, los mensajes se volvieron constantes. No eran mensajes vacíos del tipo, buenos días, ¿cómo estás? Eran conversaciones de verdad. Él enviaba fotos de cosas que veía durante el día y pensaba que a ella le gustarían. Una fachada de edificio antiguo, un grafiti colorido en una pared, un atardecer visto desde la ventana de la oficina. Y ella correspondía con sus propios hallazgos. Un libro que había comprado, un dibujo que había hecho durante la pausa del café, una canción que no podía sacarse de la cabeza. Un café aquí, una caminata allá, siempre sin presión, siempre ligero. Mauricio nunca forzaba nada, nunca exigía respuestas o explicaciones. Simplemente estaba allí, presente, constante, como alguien que no tenía prisa, porque sabía que las mejores cosas tardan en florecer. Y con cada nuevo encuentro, Vanessa sentía algo crecer dentro de ella. Ya no era solo curiosidad, era algo más profundo, más aterrador. Era la posibilidad de volver a confiar, de volver a creer, de volver a abrir el corazón, aún sabiendo cuánto duele cuando se rompe. Mauricio se convertía poco a poco, menos en un extraño y más en una presencia esencial. Alguien que parecía entender los dolores que ella nunca supo explicar. Alguien que no intentaba arreglarla, porque entendía que ella no estaba rota, solo herida. Y las heridas sanan con tiempo y cuidado. Y él tenía ambos para ofrecer. 3 meses pasaron desde aquel primer encuentro accidental en el centro comercial. 3 meses de conversaciones que se extendían hasta la madrugada, de mensajes que la hacían sonreír en medio de reuniones, de encuentros que nunca parecían lo suficientemente largos. Vanessa sentía que algo estaba cambiando dentro de ella. Las heridas todavía estaban allí, pero ya no dolían de la misma manera. Era como si estuvieran cicatrizando lentamente. Pero de verdad, Mauricio tenía ese efecto sobre ella, no porque intentara curarla o salvarla, sino porque simplemente estaba allí, siendo quien era, paciente, presente, verdadero. Él nunca le cobró nada que ella no estuviera lista para dar. Nunca apresuró lo que necesitaba tiempo. Y eso, Vanessa estaba descubriendo, era la forma más hermosa de cuidado que alguien podía ofrecer. Fue una tarde de viernes, después de un largo día de trabajo, que Mauricio la invitó a dar un paseo. Había un parque que a él le gustaba, no muy lejos del centro, donde aún se podían escuchar pájaros, y olvidar por unos momentos que estaba en medio de una metrópolis caótica. Vanessa aceptó sin dudar. Cambió los tacones por unas zapatillas cómodas. Cogió una chaqueta ligera y fue a encontrarse con él. Cuando llegó, él ya estaba esperando, apoyado en un banco cerca de la entrada, con las manos en los bolsillos, y esa sonrisa que siempre la desarmaba. ¿Lista para una aventura?, preguntó, comenzando a caminar a su lado. Aventura es una palabra fuerte para un parque, bromeó Vanessa. Depende de cómo lo mires, respondió él. A veces, las mayores aventuras suceden en los lugares más simples. Entraron en el parque y comenzaron a caminar por el sendero de piedras. El sol de la tarde estaba comenzando a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Los árboles se balanceaban suavemente con el viento, y el sonido de las hojas se mezclaba con el canto distante de algún pájaro. Había algo mágico en ese momento, algo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Conversaron sobre todo,
sobre miedos y sueños, sobre cómo la vida a veces te tira al suelo, justamente para enseñarte a levantarte con más fuerza. Mauricio contó sobre un momento difícil que había pasado años atrás, cuando un negocio en el que creía había fallado, cómo se había sentido perdido, cuestionando todo. Pero cómo al final eso había sido necesario para que él entendiera que el fracaso no era el final, era solo una curva en el camino. Vanessa lo escuchaba con atención, dándose cuenta de que él también cargaba sus propias cicatrices, que él no era perfecto, no era invencible, era solo humano. Y de alguna manera eso lo hacía aún más especial, cuando fue su turno de hablar. Vanessa se encontró contando cosas que nunca había compartido con nadie, sobre cómo se sintió cuando descubrió la traición, sobre cómo pensó que nunca más podría confiar en alguien, sobre cómo tenía miedo de abrir su corazón de nuevo y ser destruida una vez más. Mauricio dejó de caminar, se giró hacia ella y le sostuvo suavemente los hombros, mirándola profundamente a los ojos. Después de lo que viviste es completamente normal tener ese miedo, dijo, la voz segura pero amable. Pero Vanessa, necesitas entender una cosa. Lo que te pasó no fue culpa tuya, no fue porque no fueras suficiente, fue porque él no supo ver lo que tenía, y eso es una ceguera de él, no una falta tuya. Los ojos de Vanessa ardieron, parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. «¿Pero y si abro mi corazón de nuevo? ¿Y sucede lo mismo?», preguntó, la voz temblando ligeramente. «¿Y si no sucede?», respondió él. «¿Y si te cierras para siempre y pierdes la oportunidad de ser feliz de verdad? El miedo protege, pero también aprisiona. Y tú mereces ser libre, Vanessa. Mereces ser amada de la manera correcta». Ella respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Pero y si no sé confiar más?». «No necesitas confiar en todos», dijo él, soltando sus hombros, pero manteniendo los ojos fijos en los de ella. «Solo en quien demuestre que lo merece». Hubo un silencio lleno de significado, pesado de emociones no dichas. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el perfume de las flores del parque. El atardecer tiñó el rostro de Mauricio de dorado, y Vanessa se dio cuenta, en ese instante, de que estaba perdida, completamente perdida en ese hombre que había aparecido en su vida, cuando ella menos lo esperaba. Mauricio dio un paso adelante, levantó la mano y tocó delicadamente su rostro, su pulgar, acariciando su mejilla. Vanessa sintió cada latido de su corazón resonar en sus oídos como un tambor. «¿Puedo?», susurró él tan bajo que ella casi no lo oyó. Ella no pudo hablar, solo asintió, ligeramente, y cerró los ojos. El beso fue suave, amable. No había urgencia, no había desesperación. Era simplemente verdadero. Sus labios tocaron los de ella con una delicadeza que la hizo temblar. Era un beso de reinicio, un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar, que decía, «Te veo, te elijo, estás a salvo conmigo». Cuando se separaron, Vanessa abrió los ojos lentamente y encontró su mirada. Mauricio sonreía, pero había una emoción allí que ella no había visto antes, algo profundo, algo real. «¿Desde cuándo querías hacer esto?», preguntó ella, la voz aún temblando. «Desde el día que me tiraste el café encima», respondió él, riendo suavemente. «Pero estaba esperando el momento correcto. Estaba esperando que estuvieras lista». «¿Y crees que estoy lista?», preguntó Vanessa, una mezcla de miedo y esperanza en la voz. Él tomó su mano y entrelazó sus dedos.
Creo que nunca estamos completamente listos para enamorarnos. Solo elegimos ser lo suficientemente valientes para intentarlo. Vanessa apretó su mano, sintiendo la fuerza y la seguridad de ese toque. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió esperanza. Sintió que tal vez, solo tal vez, el amor no tenía por qué ser sufrimiento. Que tal vez existía una forma de amar que no dolía, que no destruía, que simplemente era. Siguieron caminando, ahora de la mano. Hablaron menos, pero sintieron más. Observaron el sol ponerse completamente, dando paso a un cielo estrellado. Y cuando finalmente llegó la hora de irse, ninguno de los dos quería que ese momento terminara. Mauricio la acompañó hasta el coche. Antes de que ella entrara, la atrajo a un abrazo. Un abrazo largo, apretado, que decía: «No te dejaré caer». «Ante me non devridi». «Que duermas bien», susurró él en su oído. «Tú también», respondió ella, hundiendo su rostro en su pecho por unos segundos más. Cuando Vanessa finalmente se subió al coche y comenzó a conducir hacia casa, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa que venía de dentro. Y por primera vez desde el final del matrimonio, se permitió sentir algo que había olvidado que era posible. Felicidad. Pura, simple, honesta felicidad. Esa noche, acostada en la cama, mirando al techo, Vanessa pensó en todo lo que había sucedido, en cómo la vida tenía la capacidad de destruirte y de reconstruirte al mismo tiempo, en cómo, en medio del mayor dolor, podía aparecer alguien que te recordaba que todavía eras capaz de sentir cosas buenas. Cogió el celular y le mandó un mensaje a Mauricio. «Gracias por hoy, por todo». La respuesta llegó casi al instante. «Gracias por dejarme ser parte de tu reconstrucción. Que duermas bien, Vanessa». Puso el celular en la mesita de noche, se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Y por primera vez en meses, durmió sonriendo. Durmió ligera. Durmió en paz. Porque finalmente había entendido algo fundamental. El amor verdadero no tenía por qué doler para ser real. No tenía que romperte para transformarte. A veces, el amor correcto era simplemente aquel que te hacía recordar quién siempre fuiste. Y Mauricio estaba haciendo exactamente eso. Los meses siguientes fueron como un sueño del que Vanessa no quería despertar. La relación con Mauricio floreció de una forma que ella nunca había experimentado antes. No era ese amor arrollador de las películas, lleno de drama e intensidad sofocante. Era algo más sólido, más maduro. Era un amor que respiraba, que daba espacio, que crecía sin prisa, pero con firmeza. Se veían siempre que podían. Cenas en restaurantes pequeños y acogedores. Mañanas de sábado en librerías. Tardes de domingo viendo películas en el sofá de su casa. Y en cada momento, Vanessa sentía que estaba redescubriendo no solo lo que era ser amada, sino lo que era amar de vuelta sin miedo. Mauricio nunca le cobró más de lo que ella estaba lista para dar. Nunca forzó conversaciones sobre el futuro. Nunca presionó por etiquetas o definiciones. Él simplemente estaba allí, constante como la marea, y eso bastaba. Más que bastaba. Era perfecto. Fue un jueves por la noche, durante una cena en un restaurante japonés que habían descubierto juntos, cuando Mauricio hizo la propuesta. «Tengo un fin de semana libre el mes que viene», dijo, mezclando wasabi en la salsa de soja con los palillos. Y estaba pensando en ir a la casa de la playa. Es un lugar simple, nada extravagante, pero es donde voy cuando necesito desacelerar, desconectar de la ciudad. Miró a Vanessa con esa expresión que siempre la desarmaba. «Quería mucho que vinieras conmigo, sin presión, sin expectativas.
Solo nosotros, el mar y el tiempo. Vanessa sintió una leve ansiedad. Un viaje juntos. Era un paso importante. Pero al mismo tiempo, la idea de pasar días enteros a su lado, lejos del ruido de la ciudad, lejos de las distracciones cotidianas, parecía exactamente lo que ella necesitaba. Me encantaría, respondió ella, sonriendo, cuando salimos. Dentro de 3 semanas, viernes por la noche. Volvemos el domingo. 2 días de pura paz. Y fue exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Paz. Esa palabra que se había vuelto tan rara en su vida, ahora estaba al alcance de sus manos. Las 3 semanas siguientes pasaron en una mezcla de expectativa y nerviosismo. Vanessa se encontró haciendo y deshaciendo la maleta más veces de lo que le gustaría admitir. ¿Qué se lleva a un viaje así? Bikinis, claro. ¿Pero cuántos? Vestidos ligeros, sandalias, protector solar. Y ese vestido blanco que había comprado hace meses y nunca había usado, pero que parecía perfecto para una cena junto al mar. Cuando el viernes finalmente llegó, Vanessa estaba emocionada de una manera buena. Mauricio pasó a buscarla al final de la tarde. Él conducía un coche discreto, cómodo, con ese olor a cuero y perfume masculino que ella ya asociaba a él. ¿Lista para huir de la ciudad?, preguntó él, guardando su maleta en el maletero. Más que lista, respondió ella, entrando en el coche. El viaje duró cerca de 2 horas. Conversaron todo el camino, escuchando una lista de reproducción que Mauricio había preparado especialmente para la ocasión. Canciones tranquilas, algunas instrumentales, otras con letras que hablaban sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. Vanessa apoyó la cabeza en el asiento y miró por la ventana, viendo cómo la ciudad quedaba atrás, dando paso a carreteras rodeadas de verde y, finalmente, al azul infinito del mar. Cuando llegaron, el sol ya estaba empezando a ponerse. La casa era exactamente como él la había descrito. Simple, pero con encanto. Una construcción de una sola planta, con amplios porches, madera clara y grandes ventanales que daban directamente al mar. El sonido de las olas era constante, reconfortante, como una música de fondo perfecta. Vanessa salió del coche y respiró profundamente. El aire salado llenó sus pulmones y sintió que algo dentro de ella se soltaba, como si todas las tensiones de la ciudad, todas las preocupaciones, se hubieran quedado atrás en la carretera. «Es hermoso», dijo ella mirando a su alrededor. Mauricio sonrió cogiendo las maletas. «Espera a ver el atardecer desde aquí. Es algo que nunca envejece». Entraron en la casa. Era acogedora por dentro. Muebles de madera, cojines coloridos, una cocina integrada con una mesa de comedor rústica y la vista. La vista era impresionante. El mar se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el sol estaba ahora tocando la línea del horizonte, tiñendo todo de tonos cálidos y vibrantes. Vanessa dejó la maleta en una esquina y caminó hasta el porche. Apoyó las manos en la barandilla y simplemente miró. Mauricio se acercó por detrás y se quedó a su lado, en silencio. No necesitaban hablar. Ese momento hablaba por sí solo. «Gracias por traerme aquí», dijo Vanessa, girándose hacia él. «Gracias por haber venido», respondió él, pasando su brazo por sus hombros y acercándola. Se quedaron allí hasta que el sol desapareció por completo, dando paso a un cielo estrellado que parecía infinitamente más grande que en la ciudad. Luego, Mauricio preparó una cena sencilla. Pasta con salsa de tomate fresco, vino blanco, ensalada verde. Comieron en el porche riendo, conversando, sintiéndose más ligeros de lo que se habían sentido en mucho tiempo. Esa noche, Vanessa durmió profundamente. El sonido de las olas era como una canción de cuna, y la sensación de estar allí, en ese lugar, con ese hombre, era tan correcta que parecía irreal. El sábado amaneció soleado.
Vanessa se despertó con el olor a café fresco proveniente de la cocina. Se puso una bata ligera y fue hasta allí, encontrando a Mauricio ya vestido, preparando el desayuno. «Buenos días», dijo él, sonriendo. «¿Dormiste bien?» «Como hacía mucho tiempo que no dormía», respondió ella, aceptando la taza de café que él le ofreció. Después del café, bajaron a la playa. Vanessa se quitó las sandalias y sintió la arena suave entre los dedos. Estaba caliente, pero no quemaba. El mar estaba en calma, invitante. Ella se puso el bikini azul turquesa que había elegido con tanto cuidado y caminó hacia el agua. Mauricio la observaba de lejos, sentado en la arena, con los brazos apoyados en las rodillas. Había algo en su mirada que Vanessa no podía descifrar completamente. Era admiración, sí, pero era más que eso. Era como si él estuviera viendo no solo a la mujer que ella era ahora, sino todo el camino que había recorrido para llegar allí. Vanessa entró en el mar hasta la cintura y se sumergió. El agua estaba refrescante, perfecta. Cuando emergió, se echó el pelo hacia atrás y se rió, sintiéndose ligera, viva, libre. Hizo un gesto a Mauricio, que se levantó y corrió hacia el mar, zambulléndose a su lado. Jugaron como niños. Nadaron, rieron, se salpicaron agua. Y en un momento, cuando estaban más lejos de la playa, Mauricio la tomó por la cintura y la besó. Un beso mojado, salado, perfecto. Un beso que decía, «Te elijo. Todos los días te elijo a ti». Pasaron el día entero en la playa. Tomaron el sol, leyeron libros, durmieron una siesta bajo la sombrilla. Y cuando la tarde comenzó a caer, regresaron a la casa para ducharse y descansar. Fue cuando Vanessa, al salir de la habitación ya vestida con un vestido ligero de verano, miró por la ventana y se congeló. Su corazón se disparó. Allí, caminando por la playa frente a la casa, estaban dos figuras que ella reconocería en cualquier lugar. Pedro y Jane. Estaban alojados en un resort cercano. De todos los lugares, de todas las playas, tenían que estar exactamente allí, exactamente ahora. El universo tiene un sentido del humor cruel, pensó Vanessa, sintiendo que el estómago se le revolvía. Mauricio notó el cambio en su expresión inmediatamente. Se acercó a la ventana y miró en la misma dirección. Sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando vio a la pareja, pero su voz se mantuvo tranquila. ¿Es él?, preguntó sin juzgar, solo constatando. Vanessa asintió, incapaz de hablar. Sus manos temblaban ligeramente. Mauricio le sujetó las manos con firmeza. «Mírame, Vanessa». Ella obedeció, encontrando sus ojos. «Ya no eres esa mujer que él abandonó. Eres fuerte, eres libre, y estás aquí conmigo, no con él. ¿Recuerdas eso?» Vanessa respiró despacio, dejando que sus palabras calmaran la tormenta que comenzaba a formarse dentro de ella. Él tenía razón. Ella ya no era la misma. Y Pedro ya no tenía poder sobre ella. No debería tenerlo. Pero aún así, la idea de encontrarse cara a cara con él, de ver a Jane a su lado, era algo que ella no estaba preparada para enfrentar. No allí. No en ese lugar que debería ser solo de ella y Mauricio. «Vamos a cenar fuera», sugirió Mauricio como si leyera sus pensamientos. «Hay un restaurante genial a unos kilómetros de aquí. Vamos a salir, a respirar, a olvidar que existen». Vanessa asintió, agradecida por su sensibilidad. Salieron de la casa, se subieron al coche y se dirigieron al restaurante. El lugar era encantador, rústico, con mesas de madera y velas encendidas. Comieron mariscos frescos, bebieron vino, y poco a poco Vanessa logró relajarse de nuevo. Pero en el fondo, ella sabía. El reencuentro
era inevitable. Y cuando sucediera, tendría que estar lista para probarse a sí misma que lo había superado, que había seguido adelante, que había ganado. El domingo amaneció con un cielo azul impecable, sin una sola nube. Vanessa se despertó más temprano de lo normal, inquieta. Había dormido mal, con sueños fragmentados donde aparecía Pedro, siempre con esa mirada que había visto el día de la separación. Indiferente. Frío. Como si ella nunca hubiera significado nada. Mauricio aún dormía a su lado, respirando tranquilamente. Ella lo observó por un momento. Había tanta paz en ese rostro, tanta seguridad. Y se preguntó cómo había tenido tanta suerte de encontrar a alguien así justamente cuando pensaba que ya no podría confiar en nadie. Decidió levantarse y hacer café. Necesitaba ordenar sus pensamientos antes de que él se despertara. No quería que Mauricio la viera fragilizada por alguien que no merecía ni un segundo más de sus pensamientos. Estaba en el porche tomando café y mirando el mar cuando escuchó pasos detrás de ella. Mauricio apareció con el cabello revuelto, vistiendo solo un pantalón corto y una sonrisa soñolienta en el rostro. «Buenos días», dijo, besando la parte superior de su cabeza antes de sentarse a su lado. «¿Dormiste bien?» Vanessa dudó por un segundo, pero decidió ser honesta. «No tanto. Me quedé pensando en lo que podría pasar hoy». Mauricio la sintió, tomando la taza de café que ella había dejado preparada para él. «No tienes que huir de él, Vanessa, pero tampoco tienes que buscarlo. Si sucede, sucede. Y lo enfrentarás de la manera que creas mejor. Yo estaré a tu lado, pase lo que pase». Sus palabras le brindaron un consuelo que ella no sabía que necesitaba. «Gracias. Por todo. Por ser tú». Él sonrió y le tomó la mano. Siempre. Después del café, decidieron disfrutar del último día de sol antes de volver a la ciudad. Vanessa se puso el bikini de nuevo. Esta vez, el blanco que resaltaba el bronceado que había cogido el día anterior. Se puso un vestido playero ligero, gafas de sol y bajó a la arena junto con Mauricio. La playa estaba más concurrida que el sábado. Familias con niños, parejas, grupos de amigos. El sonido de las risas y la música se mezclaba con el ruido de las olas. Vanessa y Mauricio encontraron un lugar tranquilo, extendieron las toallas y se acomodaron. Mauricio le aplicó protector solar en la espalda con movimientos suaves, casi meditativos. Vanessa cerró los ojos y se permitió relajarse. Tal vez el reencuentro no sucedería. Tal vez ellos se habían ido. Tal vez el universo había decidido ser amable con ella esta vez. Pero el universo, como pronto descubriría, tenía otros planes. Estaban caminando por la orilla del agua, de la mano, cuando Vanessa lo vio a Pedro. Estaba saliendo del mar, el cabello mojado, pegado a la frente, usando un traje de baño negro. Y a su lado, ajustándose el bikini, estaba Jane. Ella era exactamente como Vanessa la recordaba. Alta, cuerpo definido. Ese tipo de belleza madura e imponente que llamaba la atención. El corazón de Vanessa se aceleró. Apretó la mano de Mauricio instintivamente y él se dio cuenta inmediatamente. Miró en la dirección que ella estaba mirando y entendió. «Respira», susurró él, apretando su mano de vuelta. «Estás bien, estoy aquí». Pedro los vio casi al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron ligeramente y Vanessa vio algo pasar por su rostro. Sorpresa. Tal vez incluso shock, pero lo que más se destacó fue el celos. Un celos descarado que él no pudo disimular. Él miró a Vanessa, al bikini blanco que marcaba sus curvas, al bronceado dorado de su piel, a su cabello suelto al viento. Y luego miró a Mauricio, al hombre alto, de porte atlético,
que exudaba confianza y poder sin necesidad de hablar una palabra. Y Vanessa vio, con una satisfacción silenciosa, que Pedro estaba completamente desconcertado. Jane también lo notó. Siguió la mirada de Pedro y frunció ligeramente el ceño cuando vio a Vanessa. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Por un segundo, Vanessa pensó en simplemente seguir de largo, fingir que no los había visto. Pero entonces se dio cuenta de que no tenía que huir. No tenía nada que esconder. No tenía nada de qué avergonzarse. Ella era la víctima allí, no la villana. «Hola, Pedro», dijo ella, la voz firme, educada, pero completamente desprovista de emoción. Pedro pareció no saber cómo reaccionar. Abrió la boca, la cerró y finalmente logró hablar. «Vanessa». «Hola. Yo no sabía que estabas aquí. El mundo es pequeño», respondió ella, encogiéndose ligeramente de hombros. Su mirada fue de Vanessa a Mauricio, que permanecía en silencio, pero cuya presencia era imposible de ignorar. Pedro extendió la mano, tratando de parecer educado. «Pedro, un placer». Mauricio estrechó su mano con firmeza. «Mauricio, el placer es mío». Hubo un silencio incómodo. Jane se acercó, poniendo su mano posesivamente en el brazo de Pedro, como si estuviera marcando territorio. Ella saludó a Vanessa con un seco asentimiento, sin decir nada. «¿Están alojados por aquí?», preguntó Pedro, tratando claramente de llenar el silencio. «Estamos», respondió Mauricio, antes de que Vanessa pudiera hablar. «Aprovechando unos días de descanso». Pedro asintió, pero su mirada no se apartaba de Vanessa. Había algo en esa mirada que ella conocía bien. Era la mirada de quien se estaba dando cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. «¿Estás bien?», dijo. La voz cargada de algo que Vanessa no podía identificar completamente. «¿Estás diferente?» «Estoy bien, sí», respondió Vanessa, y era la verdad más honesta que jamás había dicho. «Muy bien, de hecho». La respuesta cayó como una bomba. Pedro desvió la mirada, incómodo. Jane tiró de su brazo, claramente queriendo irse. «Bueno, fue bueno verte, Vanessa», dijo Pedro, comenzando a alejarse. «Disfruten el resto del día». «Igualmente», respondió Vanessa, y se giró hacia Mauricio. «¿Vamos?» Siguieron caminando, dejando a Pedro y Jane atrás. Vanessa sintió una ola de alivio recorrerla. Lo había logrado. Los había mirado a los ojos sin derrumbarse, sin sentir dolor, sin sentir nada más que indiferencia. «Estuviste increíble», dijo Mauricio, cuando estaban lo suficientemente lejos. «De verdad, fuiste perfecta». Vanessa sonrió. Estaba temblando por dentro. No se notaba. Estuviste segura, firme. Y él se dio cuenta de que te perdió. Ella miró hacia atrás, a donde Pedro y Jane todavía estaban. Él la observaba de lejos, incluso con Jane hablándole. Y Vanessa se dio cuenta, con una claridad cristalina, de que él estaba arrepentido, que se había dado cuenta, demasiado tarde, de que había tirado algo valioso. Pero ella no sintió victoria. No sintió satisfacción, sintió solo nada. Él ya no importaba. Era solo una página pasada, un capítulo cerrado. «Estoy orgulloso de ti», dijo Mauricio, pasando su brazo por sus hombros. «Gracias por estar aquí, por hacerme recordar quién soy». Volvieron a la toalla y pasaron el resto de la tarde en la playa, nadando, riendo, besándose bajo el sol. Y Vanessa se dio cuenta de que ese encuentro, por incómodo que hubiera sido, había sido necesario. Había sido la confirmación final de que ella lo había superado,
de que había seguido adelante, de que había ganado. A la mañana siguiente, muy temprano, Vanessa estaba sola en el porche, tomando café, cuando lo vio caminando hacia la casa. Pedro. Mauricio había salido a dar un paseo matutino por la playa para comprar pan fresco en la panadería cercana. Su corazón se aceleró, pero esta vez no era de miedo. Era de irritación. ¿Qué quería él? Pedro se detuvo al pie de la escalera que conducía al porche. ¿Puedo hablar contigo? Solo un minuto. Vanessa se cruzó de brazos. Puedes hablar desde ahí mismo. Él dudó, pero subió unos escalones, manteniendo la distancia. Yo solo quería decir que lo siento por lo que te hice, por la forma en que terminé con nuestro matrimonio. Vanessa lo miró sin expresión. ¿Y qué esperas que diga, Pedro? Él se pasó la mano por el pelo, nervioso. Sé que me equivoqué, Jane. Ella no es lo que pensaba que era. Es controladora, fría. Y me di cuenta de que lo que yo tenía contigo era real, era bueno. Vanessa sintió que la rabia subía. ¿Te diste cuenta? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿3 meses? ¿6? Vanessa, yo. No, dijo ella, levantando la mano. No tienes derecho a venir aquí y echarme esto encima. Me cambiaste, Pedro. Me humillaste. Me hiciste sentir que no era suficiente. Y ahora que ves que estoy bien, que estoy con alguien que me valora, vienes con esa charla de arrepentimiento. Él intentó acercarse, pero ella dio un paso hacia atrás. No me toques. Todavía siento algo por ti, dijo él, la voz casi desesperada. Vanessa se rió, pero no había humor en ese sonido. Pedro, me perdiste cuando pensaste que era reemplazable, cuando decidiste que Jane era mejor que yo, y ahora es demasiado tarde. Ya no soy esa mujer que dejaste atrás. Soy fuerte, soy amada, y soy feliz. Algo que tú nunca pudiste darme. Él se quedó sin palabras. La mujer frente a él ya no era la esposa que él había abandonado. Era alguien completamente diferente. Alguien que él no reconocía. Y eso lo destrozaba. Mauricio llegó en ese momento, cargando bolsas con pan fresco. Subió la escalera y puso las bolsas en la mesa, posicionándose naturalmente al lado de Vanessa. No dijo nada, solo se quedó allí, una presencia silenciosa, pero protectora. Pedro los miró a los dos y finalmente entendió. Había perdido, completamente. Y no había vuelta atrás. Disculpa haber molestado, murmuró bajando la escalera. Vanessa lo escuchó alejarse y, por primera vez, sintió pena por él. No porque sufriera, sino porque nunca sabría lo que era amar de verdad. Nunca sabría lo que era construir algo sólido, basado en el respeto y la colaboración. Mauricio la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. ¿Estás bien? Estoy, respondió ella. Y era verdad. Estoy más que bien, estoy libre. La vuelta a la ciudad fue tranquila. Vanessa apoyó la cabeza en el asiento del coche y miró por la ventana, viendo cómo el paisaje costero daba paso de nuevo al cemento y al movimiento frenético de la metrópolis. Pero, esta vez, la transición no la molestaba. Llevaba consigo algo que ninguna ciudad podía quitarle. Llevaba paz. Llevaba certeza. Llevaba la confirmación de que había pasado página de verdad. Mauricio conducía en silencio, una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella. De vez en cuando, la miraba y sonreía, como comprobando que todo estuviera bien. Y lo estaba. Mejor que nunca. Cuando llegaron a su apartamento, ya era de noche. Mauricio la ayudó a subir las maletas y se quedó allí, en la puerta, como midiendo si debía irse o quedarse.
¿Quieres pasar?, preguntó Vanessa, abriendo la puerta. ¿Puedo hacer un té? ¿O abrir una botella de vino? Él sonrió. Me encantaría. Pero solo si estás segura de que no estás demasiado cansada. Estoy cansada, admitió ella. Pero del tipo bueno de cansancio, del tipo que viene de días bien vividos. Entraron. Vanessa encendió algunas luces, creando un ambiente acogedor. Mauricio se acomodó en el sofá, mientras ella preparaba 2 tés de manzanilla en la cocina. Cuando regresó con las tazas, él la acercó para sentarse a su lado. Y ella se acurrucó en su pecho naturalmente, como si ese fuera el lugar donde siempre debía estar. Gracias por este fin de semana, dijo Vanessa, soplando el té caliente. Fue exactamente lo que necesitaba, y tú fuiste increíble. Mauricio besó la parte superior de su cabeza. Tú fuiste increíble. La forma en que manejaste todo. Con él. Mostraste una fuerza que mucha gente no tiene. No lo habría logrado sin ti, confesó ella. Tenerte a mi lado marcó la diferencia. Me hizo recordar que no estaba sola. Nunca lo estarás, dijo él con voz segura. Mientras me quieras cerca, yo estaré aquí. Vanessa levantó el rostro y lo besó. Un beso suave, lleno de gratitud y afecto. Cuando se separaron, ella dijo, «Te quiero cerca, no solo ahora, sino siempre». Mauricio sonrió, esa sonrisa que hacía que su corazón se acelerara. Siempre es una palabra fuerte. Él la asintió. Pero es la palabra correcta. Se quedaron allí durante horas, hablando de todo y de nada, sobre planes para el futuro, sobre viajes que querían hacer juntos, sobre cómo la vida tenía una forma extraña de poner a las personas correctas en el camino de la otra, exactamente cuando más se necesitaban. Cuando Mauricio finalmente se fue, ya pasaba de la medianoche. Vanessa cerró la puerta con llave, se apoyó en ella y suspiró. Un suspiro profundo, satisfecho. Ella había encontrado algo raro, algo precioso. Y esta vez no tenía miedo de entregarse. Las semanas siguientes fueron de una ligereza que Vanessa no experimentaba desde hacía años. El trabajo en la agencia iba bien. Acababa de cerrar un gran contrato con una empresa de tecnología y estaba liderando su proyecto de rebranding. Era desafiante. Requería largas horas de trabajo, pero le encantaba. Sentía que tenía el control de su propia vida de nuevo, que tenía propósito, que tenía valor, y Mauricio siempre estaba presente, no de forma sofocante, sino constante. Aparecía en su oficina de sorpresa con café y croissants. Le enviaba mensajes graciosos en medio del día, solo para hacerla sonreír. La invitaba a cenas románticas en restaurantes que él descubría y pensaba que a ella le gustarían. Y a ella le encantaba cada segundo de eso. Le encantaba cómo él se acordaba de pequeños detalles, de la forma en que a ella le gustaba el café, del hecho de que ella prefería el vino tinto al blanco, de que ella tenía la manía de doblar las esquinas de las páginas de los libros que estaba leyendo, aunque tuviera muchos marcapáginas. Fue un jueves por la noche, durante una cena sencilla en su apartamento, cuando Mauricio sacó un tema que había estado evitando. Vanessa, comenzó, dejando el tenedor a un lado. Quiero preguntarte una cosa, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Él sintió una punzada de nerviosismo, pero asintió. Claro, puedes preguntar. ¿Qué somos? Para ti, quiero decir. Porque para mí, no eres solo alguien con quien estoy saliendo. Eres la persona con la que quiero despertar todos los días. Eres la persona con la que quiero construir algo real. El corazón de Vanessa se aceleró. Lo miró, a esos ojos sinceros, y se dio cuenta de que no había miedo. No había duda. Solo había certeza. Para mí, eres todo.
dijo ella, la voz temblando ligeramente por la emoción. Eres la persona que me hizo volver a creer, que me mostró que el amor no tiene por qué doler. Y sí, quiero construir algo real contigo, algo que dure. Mauricio se levantó, dio la vuelta a la mesa y se arrodilló al lado de su silla. Sostuvo sus manos entre las suyas. Entonces vamos a hacerlo oficial. No tiene por qué ser complicado, no tiene por qué tener etiquetas grandiosas. Solo tú y yo juntos construyendo algo bonito. Vanessa sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de felicidad. Sí, 1000 veces sí. Él la atrajo a un abrazo apretado y ella hundió su rostro en su cuello, sintiendo el olor familiar que ya asociaba con la seguridad y el hogar. A partir de ese momento, todo cambió de una forma sutil, pero significativa. Ya no se escondían. No dudaban en presentarse como novios. Mauricio la llevaba a eventos de trabajo, y ella lo presentaba a sus amigos y colegas con orgullo, y todos lo notaban. Notaban el brillo en sus ojos. Notaban cómo ella parecía más ligera, más feliz, más ella misma. Vanessa comenzó a trabajar en nuevos proyectos con una energía renovada. Su creatividad estaba en auge. Las ideas fluían con facilidad. Y ella sabía que gran parte de eso era porque era feliz, porque había encontrado el equilibrio, porque tenía a alguien que la apoyaba sin intentar controlarla. Mauricio, por su parte, también estaba diferente. Sus socios comentaban que parecía más relajado, menos tenso. Se reía más. Salía antes de la oficina. Y cuando preguntaban por qué, él solo sonreía y decía que había encontrado una razón para no vivir solo para el trabajo. Un sábado por la tarde, estaban en su apartamento, montando una estantería que Vanessa había comprado. O mejor dicho, Mauricio la estaba montando mientras Vanessa se sentaba en el suelo, leyendo las instrucciones en voz alta e intentando no reírse de sus expresiones de frustración cada vez que una pieza no encajaba bien. Esto es una prueba de paciencia, refunfuñó él, sosteniendo 2 trozos de madera que se negaban a conectarse. ¿Quieres que lo intente?, ofreció Vanessa, apenas conteniendo la risa. No, lo voy a lograr. Es una cuestión de honor ahora. Ella se rió abiertamente, y él la miró con una expresión de falsa indignación que pronto se transformó en una sonrisa. Te estás divirtiendo con mi sufrimiento, ¿verdad? Tal vez un poco, admitió ella. Él dejó las herramientas, se acercó y la atrajo para un beso rápido. Eres imposible, pero te amo. Las palabras salieron naturalmente, sin planificación, y por un segundo hubo silencio. Mauricio abrió los ojos, como dándose cuenta de lo que acababa de decir. Y Vanessa se quedó paralizada, procesando. «Yo», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Yo también te amo», dijo ella. Y era la verdad más pura que jamás había pronunciado. «Te amo, Mauricio. Mucho». Él la atrajo para otro beso, este más largo, más profundo, lleno de promesas y de futuro. Y cuando se separaron, ambos estaban sonriendo como adolescentes enamorados. La estantería terminó siendo montada, con cierta dificultad y muchas risas. Y cuando terminaron, ya era de noche. Pidieron comida china, vieron una película abrazados en el sofá, y Vanessa se dio cuenta de algo fundamental. Aquello era la felicidad. No la felicidad de los cuentos de hadas, llena de grandes gestos y momentos cinematográficos, sino la felicidad real, hecha de pequeños momentos, de risas compartidas, de manos entrelazadas, de alguien que elige quedarse día tras día. Vanessa había aprendido que el amor verdadero no era el que llegaba para llenar un vacío. Era el que aparecía cuando ya habías aprendido a caminar sola, cuando ya sabías quién eras, cuánto valías, lo que merecías.
Y Mauricio había aparecido exactamente en ese momento, no para salvarla, sino para caminar a su lado. Y mientras ella se dormía esa noche, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos firmes de su corazón, Vanessa lo supo. Supo que había encontrado lo que siempre buscó. No un amor perfecto, porque nada es perfecto, sino un amor verdadero. Un amor que respetaba, que sostenía, que permanecía. Y eso, finalmente lo entendía, era todo lo que siempre necesitó. Un año pasó desde aquel fin de semana en la playa. Un año entero de crecimiento, de descubrimientos, de amor construido día tras día. Vanessa miraba por la ventana del coche mientras Mauricio conducía por la misma carretera que habían recorrido en aquel primer viaje. Era viernes de nuevo y estaban volviendo a la casa junto al mar. Pero esta vez, todo era diferente. ¿Pensativa?, preguntó Mauricio, quitando los ojos de la carretera por un segundo para mirarla. Vanessa sonrió. Solo pensando en cuánto han cambiado las cosas desde la última vez que hicimos este camino. Cambió para mejor, espero, dijo él, tomando su mano y entrelazando los dedos. Mucho mejor, confirmó ella, apretando su mano de vuelta. Cuando llegaron a la casa, el sol ya estaba comenzando su lento descenso en el horizonte. La misma vista deslumbrante, el mismo sonido de las olas, el mismo olor a salitre en el aire. Pero todo parecía nuevo, como si Vanessa estuviera viendo ese lugar por primera vez a través de ojos que finalmente sabían apreciar la paz. Dejaron las maletas dentro y fueron directamente al porche. Era una especie de ritual silencioso entre ellos. Siempre que llegaban allí, lo primero que hacían era ver el atardecer. Era como una forma de agradecer por estar juntos, por haberse encontrado el uno al otro. Se sentaron lado a lado en los escalones del porche, los pies descalzos tocando la arena aún caliente. Mauricio le pasó el brazo por los hombros y Vanessa apoyó la cabeza en su hombro, respirando profundamente. El cielo se estaba transformando en un lienzo de colores imposibles. Naranjas vibrantes, rosas suaves, morados profundos. Todo mezclándose en una armonía perfecta, reflejándose en las tranquilas aguas del mar. ¿Sabes en qué estaba pensando?, dijo Vanessa, rompiendo el cómodo silencio. ¿En qué?, preguntó Mauricio, besando la parte superior de su cabeza. En cómo, hace un año, pensaba que mi vida había terminado, que nunca más sería feliz, que nunca más podría confiar en alguien. Y mira dónde estamos ahora. Mauricio se quedó en silencio por un momento, solo acariciando su brazo con el pulgar. A veces, la vida necesita rompernos para enseñarnos a reconstruirnos más fuertes. Y tú lo hiciste, Vanessa. Te reconstruiste. Yo solo tuve la suerte de estar cerca cuando decidiste abrir la puerta de nuevo. No fuiste solo suerte, dijo ella, levantando la cabeza para mirarlo. Fuiste esencial. Me mostraste que existía una forma diferente de amar. Una forma que no duele, que no disminuye, que no quita, sino que suma. Él sonrió, pasando el dedo delicadamente por su mejilla. Eso es porque el amor de verdad no se trata de completar al otro. Se trata de caminar juntos, cada uno entero, cada uno completo, pero eligiendo compartir el camino. Vanessa sintió que sus ojos ardían, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de realización, de felicidad plena. Es gracioso cómo lo que pensábamos que era el final puede ser solo el comienzo, dijo ella, las palabras saliendo en un susurro emocionado. Mauricio sostuvo su rostro entre sus manos, mirándola profundamente a los ojos. El amor correcto llega cuando finalmente entendemos nuestro propio valor, cuando dejamos de aceptar migajas y comenzamos a exigir el banquete entero. Y tú mereces el banquete, Vanessa. Siempre lo mereciste. Ella sonrió a través de las lágrimas y lo besó. Un beso lento, profundo, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. Un beso que decía,
gracias. Un beso que decía, te elijo a ti. Un beso que decía, para siempre. Cuando se separaron, el sol ya había tocado completamente el horizonte, creando ese momento mágico donde el día se encuentra con la noche. Ese instante suspendido donde todo parece posible. Se quedaron allí, abrazados, viendo cómo las últimas luces del día desaparecían y daban paso a las primeras estrellas. El mar continuaba su movimiento constante, eterno, recordándoles que todo en la vida es cíclico, que después de la tormenta siempre llega la calma, que después del dolor siempre puede llegar la curación. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto?, preguntó Mauricio, aún sosteniéndola contra su pecho. ¿Cuál? Es que esto, nosotros dos, no es el final de la historia, es solo el comienzo. Tenemos una vida entera por delante. Viajes que hacer, risas que compartir, desafíos que enfrentar juntos. Y no puedo imaginar nada mejor que hacer todo eso a tu lado. Vanessa cerró los ojos, dejando que esas palabras penetraran hondo en su corazón. Pensó en todo lo que había vivido, en el dolor de la traición, en las noches llorando sola, en el miedo a no volver a ser amada, y pensó en cómo todo aquello, por doloroso que hubiera sido, había sido necesario. Había sido el camino que la llevó hasta allí, hasta él, hasta esa versión de sí misma que finalmente sabía lo que merecía. Te amo, dijo ella, abriendo los ojos y mirándolo. Te amo de una manera que ni siquiera sabía que era posible amar. De una manera que no me asusta, que no me disminuye, que solo me hace querer ser la mejor versión de mí misma. Y lo eres, respondió él. Todos los días eres la mejor versión de ti misma. Y me siento privilegiado de poder ser testigo de ello. Se quedaron allí hasta que el cielo estuvo completamente oscuro, salpicado de estrellas que brillaban intensamente lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. La luna llena comenzaba a subir en el horizonte, iluminando el mar con un camino plateado que parecía extenderse hasta el infinito. «Ven», dijo Mauricio, levantándose y extendiéndole la mano. «Vamos a caminar por la playa». Vanessa aceptó su mano y se levantó. Bajaron a la arena, ahora fresca, bajo sus pies, y comenzaron a caminar por la orilla del mar. Las olas iban y venían, mojando sus pies, llevándose la arena y trayendo conchas y pequeñas piedras. Caminaron en silencio. Pero era ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente, que no necesitan llenar cada segundo con palabras, que saben apreciar la compañía del otro simplemente estando presentes. En un momento dado, Vanessa se detuvo y miró al mar. La inmensidad frente a ella la hacía sentir pequeña, pero no insignificante. La hacía sentir parte de algo más grande, parte de un universo que conspiraba, de formas misteriosas, para poner a las personas correctas en el camino de la otra. ¿Qué estás pensando?, preguntó Mauricio, abrazándola por detrás y apoyando su barbilla en su hombro. Que el mar es como la vida, dijo ella, observando las olas. A veces está en calma, a veces está revuelto, pero siempre continúa, siempre está en movimiento, y no sirve de nada luchar contra las olas. Aprendemos a surfearlas, o aprendemos a nadar por debajo de ellas, pero nunca nos detenemos. Mauricio sonrió contra su cuello. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Cuando dejé de tener miedo de sentir», respondió ella. «Cuando dejé de protegerme tanto que acababa impidiéndome vivir». Él la giró suavemente para que quedaran frente a frente. La luz de la luna iluminaba su rostro y él pensó, no por primera vez, en lo afortunado que era. Afortunado de haber encontrado a una mujer tan fuerte, tan verdadera, tan capaz de amar incluso después de haber sido tan herida. «Eres increíble», dijo él. «Espero que lo sepas.
que nunca más dudes de tu valor. Lo sé, dijo ella, y había tanta certeza en su voz que él supo que era verdad. Finalmente, lo sé. Se besaron allí, en la orilla del mar, bajo la luz de la luna, con el sonido de las olas como banda sonora. Y Vanessa sintió, con cada fibra de su ser, que estaba exactamente donde debía estar, con quien debía estar, viviendo la vida que siempre mereció. Cuando regresaron a la casa, prepararon una cena sencilla: pasta con salsa pesto, ensalada fresca, una copa de vino. Comieron en el porche, iluminados solo por velas, conversando sobre planes futuros, sobre la posibilidad de viajar juntos a Europa el próximo año, sobre el nuevo proyecto que Vanessa estaba comenzando en el trabajo, sobre la expansión de los negocios de Mauricio. Y en medio de toda esa conversación cotidiana, Vanessa se dio cuenta de algo fundamental. La felicidad no estaba en los grandes momentos. Estaba allí, en esos pequeños instantes, en la forma en que Mauricio llenaba su copa de vino sin que ella tuviera que pedirlo, en la forma en que él se reía de los chistes malos que ella contaba, en la forma en que él la miraba, como si ella fuera la persona más importante del mundo. Esa noche, acostados en la cama, con las ventanas abiertas dejando entrar el sonido del mar y la suave brisa, Mauricio abrazó a Vanessa por detrás, entrelazando sus dedos con los de ella sobre su corazón. «Gracias», susurró en la oscuridad. «¿Por qué?», preguntó ella soñolienta. «Por haberme dejado amarte, por haber confiado en mí cuando confiar era lo más difícil del mundo para ti, por haber sido lo suficientemente valiente para intentarlo de nuevo». Vanessa se giró en sus brazos, apoyando su frente en la de él. «Gracias a ti, por haberme mostrado que existía una forma diferente, por haber sido paciente, por haberme amado incluso cuando yo todavía estaba aprendiendo a amarme de nuevo». Se durmieron así, entrelazados, con el mar cantando su canción eterna afuera. Y Vanessa soñó con futuros posibles, con bodas junto al mar, con hijos corriendo en la arena, con envejecer al lado de alguien que la veía, que la entendía, que la elegía todos los días. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana y Mauricio aún durmiendo a su lado, sonrió. Sonrió porque sabía que esos sueños no eran imposibles. Eran solo capítulos aún no escritos de una historia que recién comenzaba. Vanessa se levantó con cuidado para no despertarlo. Se puso una bata y fue al porche. El mar estaba en calma, sereno, reflejando el cielo azul claro de la mañana. Se sentó en los escalones, exactamente donde se había sentado la noche anterior, y cerró los ojos, llenando sus pulmones. El viento suave tocó su rostro, trayendo consigo el olor salado del mar y la promesa de un nuevo día. Y Vanessa pensó en lo increíble que era que de tanto dolor, de tanto sufrimiento, pudieran hacer algo tan bonito, algo tan verdadero, algo tan completo. El amor que tenía ahora no era el amor ingenuo de antes. No era el amor que cierra los ojos a los defectos, que idealiza, que se pierde en el otro. Era un amor maduro, consciente, construido sobre cimientos sólidos de respeto, admiración y colaboración. Era un amor que permitía que ambos fueran enteros, completos, sin necesidad de disminuirse para caber en la vida del otro. Y ese, finalmente lo entendía, era el único tipo de amor que valía la pena. El único tipo de amor que duraba. El único tipo de amor que transformaba sin destruir. Mauricio apareció detrás de ella, todavía con el cabello revuelto por el sueño, y se sentó a su lado sin decir nada. Solo tomó su mano y se quedó allí, mirando el mar junto con ella. Y en ese momento, en ese silencio compartido, en esa paz que solo existe cuando dos personas se encuentran de verdad,
Vanessa supo que había ganado. No porque había encontrado a alguien nuevo, sino porque se había encontrado a sí misma. Y en ese proceso de encontrarse, había encontrado también un amor que no necesitaba pruebas, que no necesitaba exigencias, que simplemente existía, puro y verdadero. El mar frente a ellos era el espejo de la nueva vida, en calma, pero lleno de profundidad, infinito en posibilidades, y listo para ser navegado ola por ola, día tras día, con alguien que sostenía firmemente el timón a su lado. Vanessa apoyó la cabeza en el hombro de Mauricio y sonrió. No necesitaba decir nada. Él lo entendió, porque eso era lo que hacían. Se entendían el uno al otro, sin necesidad de palabras. Y eso, más que cualquier declaración grandiosa, era la prueba de que habían encontrado algo raro, algo precioso, algo eterno. El amor que nació del dolor era, después de todo, el amor más fuerte de todos, porque había sido puesto a prueba. Había sido construido sobre ruinas, y aún así había florecido, había crecido. Se había convertido en algo bonito, sólido, inquebrantable. Y mientras el sol subía en el cielo, iluminando un nuevo día lleno de promesas, Vanessa se susurró a sí misma las palabras que finalmente había aprendido a creer. Me merezco esto. Me merezco ser amada. Me merezco ser feliz. Y esta vez lo creyó, con todo su corazón. Vanessa aprendió que el amor verdadero no llega con fanfarrias o promesas perfectas. Llega silencioso, en las pequeñas elecciones diarias, en los gestos que no necesitan público, en la mirada que te ve incluso cuando todavía te estás reconstruyendo. El amor correcto no exige que seas perfecta, solo pide que seas verdadera. Y cuando finalmente encuentras ese amor, te das cuenta de que todos los dolores del pasado no fueron en vano. Fueron solo el precio que pagaste para reconocer el valor de lo que realmente importa. Y allí, sentada al lado de Mauricio, con el mar extendiéndose infinito frente a ella y el corazón finalmente en paz, Vanessa entendió la lección más grande de todas. No fue Pedro quien le enseñó sobre el amor. Fue su propio viaje de perderse y encontrarse. Fue aprender que ser amada comienza cuando aprendes a amarte a ti misma primero, y que el hombre correcto no es el que te completa, sino el que camina a tu lado mientras te vuelves completa por tu cuenta. El final feliz no se trataba de encontrar a alguien, se trataba de no volver a perderse. Si este contenido te enganchó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale like y deja tu comentario. Es rápido y ayuda mucho al canal.